¿Cómo están, chicos? Pasemos al siguiente tema del curso de geometría, congruencia de triángulos. Chicos, en este tema vamos a analizar cuándo dos triángulos son congruentes. Mira, empezamos por acá. ¿Vas a considerar que dos triángulos son congruentes? Sí. Los mismos ángulos que observas aquí deben estar en el triángulo de la derecha. ¿De acuerdo? Y no basta con eso. También hay que considerar que los lados correspondientes a cada uno de esos angulitos deben tener igual longitud. Mira, te explico de la siguiente manera. Si este angulito vale alfa, por aquí también ¿qué cosa debería encontrar? Alfa. Muchachos, si por acá tengo un ángulo beta, por aquí también debo encontrar un ángulo beta. De igual forma, si por acá tengo un ángulo teta, por acá también debe estar ese angulito teta. Listo. Pero no basta solo con eso. Muchachos, lados correspondientes. Quiere decir que si a alfa se le opone A, aquí a alfa también ¿quién se le debe poner? A. Si aquí a beta se le opone B, aquí a beta también ¿quién se le debe poner? B. De igual forma, si a teta se le opone C, aquí también a teta ¿quién se le debe poner? C. Muchachos, una vez que tengo eso en mis triangulitos, yo puedo afirmar que esos dos triángulos son congruentes. Mira, hacemos un recuento. Empezamos con eso, ¿no? Teníamos que la medida del ángulo A tiene que ser igual a la medida ¿de quién? Igual a la medida del ángulo P. De igual forma, mira, la medida del ángulo B tiene que ser igual a ¿quién? La medida del ángulo Q. Muchachos, por acá, la medida del ángulo C tiene que ser igual a ¿quién? La medida del ángulo R. Ahora con respecto a sus laditos. Teníamos que BC tiene que ser igual a ¿quién? A QR. Listo. También tenemos que AC tiene que ser igual a ¿quién? A PR. De igual forma por acá. Y por último, AB tiene que ser igual a ¿quién? A PQ. AB tiene que tener igual longitud que PQ. Muchachos, si se tiene eso, yo puedo afirmar entonces que esos dos triangulitos, ¿cómo tienen que ser? Congruentes. Esos dos triangulitos tienen que ser congruentes. ¿Y cómo se simboliza congruencia? El igual y encima la curvita de la N. Ahora vamos a ver los casos de congruencia. Son casos que me sirven a mí para afirmar que dos triángulos son congruentes. Empezamos por acá. Caso número 1, un caso ya conocido. Caso LAL. Lado, ángulo, lado. Se va a tener por acá, mira, un triángulo por la izquierda en donde la medida de sus dos lados es A y B y ese angulito que está entre esos dos lados sea alfa. Muchachos, para que este triángulo sea congruente con el de acá, debe cumplir lo mismo, o sea, dos de sus lados tienen que ser iguales y el ángulo entre ellos dos tiene que ser también alfa. Si se cumple eso, esos dos triángulos son congruentes por el caso LAL, lado, ángulo, lado. Pasemos al siguiente caso, caso número 2. Caso ALA, ángulo, lado, ángulo. En este caso voy a tener lo siguiente, mira. Por acá voy a tener un angulito alfa, por acá voy a tener un angulito beta. Y este ladito de aquí voy a decir que sea A. Muchachos, para que este triángulo sea congruente con el de la derecha, debe tener lo mismo. Quiere decir, dos angulitos por acá que sea alfa, este de aquí que sea beta, y este ladito tiene que medir también A. Muchachos, si se cumple eso, puedo afirmar que estos dos triángulos son congruentes. Los casos número 3 tenemos lo siguiente. En el caso número 3, también conocido como el caso LLL, lado, lado, lado. Un caso en donde en un triángulo tenemos las medidas de sus lados A, B y C. Y en ese triángulo también debemos tener lo mismo. La medida de cada uno de sus lados tiene que ser A, B y C. Chicos, si se cumple esto en ambos triángulos, yo puedo afirmar que esos dos triángulos, ¿cómo son? Congruentes. Chicos, consideremos caso número 4. Caso LLA, lado, lado, ángulo. En este
caso, vamos a tener por aquí un triángulo en donde sus dos medidas de estos dos laditos serán A y B. Y la medida de uno de sus ángulos es alfa. Por acá también tenemos A y B. Y este angulito también tiene que ser alfa. Muchachos, tener en consideración lo siguiente. Mira, el lado correspondiente a ese angulito, alfa, ¿quién es? A. El lado correspondiente a ese angulito, ¿quién es? A. Muchachos, ¿se cumple este caso número 4? Sí, ese lado correspondiente a es mayor al lado B. Este lado correspondiente a tiene que ser mayor que ese lado B. ¿De acuerdo, muchachos? Así, consideramos que esos dos triángulos son congruentes. Chicos, de acuerdo a la teoría que hemos visto, vamos a dar una aplicación. Determine el valor de x de acuerdo al gráfico. Muchachos, quiero que observes este triangulito A, D y B. Tiene puntito, culebrita. Observa el triángulo ECB. Tiene puntito, culebrita. Si yo tuviera un ángulo por acá, tendría el caso LAL, lado, ángulo, lado. Si yo tuviera que este ladito es igual al de acá, tendría el caso LLL. Entonces digo, mira, si por acá tengo el suplemento de 110, ¿eso cuánto tiene que ser? 70. ¿Estás tú de acuerdo que ese triángulo ABE es un triángulo isósceles, ¿sí o no? En donde si esto es 2 rayitas, ¿eso también cuánto vale? 2 rayitas. Observa este triángulo que estoy pintando. Y observa este triangulito que también estoy pintando. Tiene como lados, mira, puntito, culebrita, 2 rayitas. Por acá, puntito, culebrita, 2 rayitas. Chicos, caso LLL, caso número 3. Por acá tenemos entonces el caso LLL, en donde yo puedo afirmar que el triángulo ADB es congruente al triángulo SB. Estos dos triangulitos son congruentes. Listo. Muchachos, eso quiere decir que si aquí el lado correspondiente a ese angulito 110 es culebrita, este angulito que proyecta ese ladito también tendría que ser, ¿qué cosa? 110, ¿sí o no? Porque ¿qué ladito proyecta? Culebrita. Entonces, estos dos angulitos deben ser iguales. Digo que la suma de x más 70 tiene que ser igual a 110. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 40. Ahí tiene su respuesta. A ver, muchachos, pasemos ahora a la problemita resolviendo en clase. Problema número 1 dice lo siguiente. Del gráfico, calcule el valor de x. Muchachos, en el gráfico vamos a hacer lo siguiente. Mira, nosotros vamos a prolongar por acá. Todo eso es lo que vamos a prolongar. Y del vértice B vamos a trazar una línea que se intersecta con esa prolongación en el puntito L vamos a poner. ¿De acuerdo? De manera que esta prolongación, al igual que el segmento BC, también valga puntito. ¿Por qué hizo eso, profe? Mira, quiero que observes el triángulo BCE. ¿Estás tú de acuerdo que ese es un triángulo isósceles, sí o no? Donde estos dos angulitos, ¿cómo deben ser? Iguales. La suma de dos internos te debe dar el externo. 76, ¿la mitad cuánto es? 38. Quiere decir que esto vale 38 y esto también ¿cuánto vale? 38. Mira, este angulito vale 38, por acá 38. Entonces yo puedo afirmar que el triángulo AB es un triángulo isósceles, en donde si esto vale 2 rayitas, ¿eso también cuánto vale? 2 rayitas. Quiero que observes este triangulito que estoy pintando. Y este triangulito de acá. Mira, observa lo siguiente. 2 rayitas, 38 puntito. Por acá, 2 rayitas, 38 puntito. Yo puedo afirmar entonces que el triángulo BAD es congruente con el triángulo BEC. ¿Por qué caso? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Estos dos triangulitos son congruentes por el caso LAL. Entonces tendría lo siguiente, mira. A X, ¿quién se le pone? Puntito. A 38, ¿quién se le pone? Puntito. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser igual a 38 grados. ¿Listo, muchachos? Ahí tienes su respuesta. A ver, jóvenes, problema número 2 dice lo siguiente. Calcula la medida del segmento FC. Te piden FC. Eso es lo que nosotros vamos a calcular entonces. No tenemos FC, lo trazamos de FCC.
Ahí está, eso es lo que a mí me piden calcular, le voy a colocar X. Muchachos, te dicen también lo siguiente, te dicen que ABCD es un cuadrado, y tú estás de acuerdo que la característica del cuadrado es que la longitud de sus cuatro lados como son iguales. Quiere decir que si AD vale culebrita, por acá DC también ¿cuánto tendría que ser? Culebrita, ¿de acuerdo? Solamente eso lo vamos a marcar. Muchachos, empieza por acá. Observa el triángulo rectángulo AFD. Yo voy a colocar que ese angulito sea alfa y mira, alfa 90, por acá voy a colocar beta. Alfa 90 beta, beta 90, este angulito tiene que ser alfa, alfa 90, este angulito tendría que ser beta. Muchachos, observa estos dos triangulitos, esos dos que estoy pintando, este de aquí y este triangulito de acá. Mira, alfa culebrita beta, alfa culebrita beta. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Yo puedo afirmar entonces que esos dos triangulitos, ¿cómo tienen que ser? Congruentes. ¿Por qué caso? Ángulo, lado, ángulo. Por el caso A. Y digo lo siguiente, mira. Por aquí, a beta, ¿quién se le opone? 4. En ese triangulito, a beta también, ¿quién se le tendría que poner? 4. Muchachos, por acá, a alfa, ¿quién se le opone? 6. Por lo tanto, a alfa aquí también se le debería poner 6. Esto ya vale 4, este pedacito ¿cuánto tendría que ser? 2. Y muchachos, en este triangulito que estoy pintando, ¿estás de acuerdo que ese triángulo es un triángulo rectángulo? En donde yo podría aplicar ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, x elevado al cuadrado tiene que ser la suma de los dos catetos al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. Tendrías por acá x al cuadrado, 4 más 6 al cuadrado, 36 más 4, 40. Le extraigo la raíz cuadrada, x es igual a 2 raíz cuadrada de 10. Ahí está, muchachos, problema 2 resuelto. A ver, jóvenes, problema número 3 dice lo siguiente. ABE es igual a BE. Entonces digo, segmento AB es igual al segmento BE. Dos rayitas, dos rayitas. BD es igual a BC. Quiere decir, si BD vale culebrita, BC también ¿cuánto tendría que ser? Culebrita. Adicional a eso te dicen AD es igual a EC. Si AD vale puntito, EC también ¿cuánto tendría que ser? Puntito. Determine la medida de X. Muchachos, quiero que observes lo siguiente. Observa ese triangulito que estoy pintando, mira. Y este de acá. ¿Estás tú de acuerdo que en el triángulo de la izquierda observo que culebrita, dos rayitas, puntito? Y por acá, culebrita, dos rayitas, puntito. Esos dos triángulos, ¿cómo tendrían que ser? Congruentes. ¿Por qué caso? Caso lado, lado, lado. ¿De acuerdo? Ahora mira, en el triángulo EBA, dos lados iguales, triángulo isósceles. Si este ángulo vale 40, ¿esto también cuánto tendría que ser? 40 grados. ¿Estás tú de acuerdo que esto sería el suplemento de 40? ¿Cuánto sería eso? 140. Ahora mira, observa. Si esos dos triángulos pintados son congruentes, digo, a 140 se le opone ¿qué cosa? Culebrita. A todo este ángulo, ¿quién se le opone? Culebrita. Yo puedo afirmar que esos dos angulitos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces digo que la suma de x más 40 tiene que ser igual a 140. 40 pasa a restar, x es igual a 100 graditos. Problemita número 3. A ver, jóvenes, problema número 4 dice lo siguiente. Calcula 2 veces la medida de x. De acuerdo al gráfico. Muchachos, vamos a empezar realizando lo siguiente. Mira, quiero que observes este dato. X, 3x, 2x. ¿Estás de acuerdo que la suma de x más 2x, ¿qué cosa te da? 3x. Muchachos, vamos a realizar el siguiente trazo. De acá realizamos este trazo. De manera que este puntito sea puntito N. Y por acá se haya generado este angulito X. ¿De acuerdo? ¿Profe, eso se puede hacer? Se puede hacer. ¿Por qué hizo eso? Por lo siguiente. Suma de dos internos, ¿qué cosa te debe dar? El externo, ¿sí o no? X más 2x, 3x. Y yo puedo afirmar que el triángulo BMN es un triángulo isósceles, en donde si esto es dos rayitas, ¿eso también cuánto vale? Dos rayitas. Observa el siguiente triángulo. El triángulo BAM, este de acá que estoy pintando, mira.
Observa el triángulo CMN. Este triangulito de acá. Mira, por aquí, 3 puntitos, X, 2 rayitas. Por acá, 3 puntitos, X, 2 rayitas. Yo puedo afirmar que esos dos triángulos, ¿cómo deben ser? Congruentes. ¿Por qué caso? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Caso LAL. Listo. Entonces digo, mira, por aquí, 2X, lado correspondiente, 2 rayitas. Por aquí, a este angulito, su lado correspondiente, ¿quién es? También 2 rayitas, ¿sí o no? Por lo tanto, yo puedo decir que ese angulito, ¿cuánto tiene que ser? 2 veces X. Ahora quiero que observes el triángulo grandote ABC. La suma de ángulos internos te debe dar 180. 2X. Más todo ese angulote que vale X más 3X, 4 veces X, más el tercer angulito interno, 2X, eso tiene que ser igual a 180. La suma de todos ellos te da 8 veces X igual a 180. Muchachos, ¿te acuerdas que lo que te piden es 2 veces X? Por lo tanto digo, cuarta de 8X, 2X. Cuarta de 180, eso tiene que ser igual a 45 grados. Ahí tienes tu respuesta. A ver, jóvenes, problema número 5 dice lo siguiente. Calcula la medida del segmento DE si ABCD es un cuadrado. ¿Estás de acuerdo que si ABCD es un cuadrado, la característica principal es que la longitud de sus 4 laditos, ¿cómo son? Iguales. Quiere decir que si AB vale culebrita, AD también tiene que ser culebrita, BC y CD también vale culebrita. ¿De acuerdo? Muchachos, ahora quiero que observes lo siguiente. Mira, si este angulito es alfa, alfa 90, yo voy a colocar por acá beta. Beta 90, eso tendría que ser alfa. Y por acá, alfa 90, este angulito tendría que ser beta. ¿Estás de acuerdo que observas por acá? Ángulo, lado, ángulo. Alfa culebrita beta. Alfa culebrita beta. Puedo afirmar entonces que estos dos triangulitos que estoy pintando tienen que ser congruentes. Entonces digo, el triángulo rectángulo BHA con el triangulito AFD son triángulos congruentes. ¿Por qué caso? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Caso ala. Listo. Muchachos, acá observa entonces lo siguiente. Mira, por aquí a alfa, ¿quién se le opone? 8. Por acá a alfa también, ¿quién se le tendría que poner? 8. Quiere decir que de F hasta D la longitud es 8. Muchachos, por acá, te pregunto, por aquí a beta, ¿quién se le pone? 6, por lo tanto, por acá a beta, ¿quién se le debería poner? 6. Pero tú estás de acuerdo que FHBE es un rectángulo, en donde si esto es 6, ¿eso también cuánto vale? 6. ¿Qué es lo que te piden calcular a ti? La medida del segmento de E. Le coloco X. ¿Estás tú de acuerdo que aquí puedo decir lo siguiente? La suma de X más 6 tiene que ser igual a 8. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser igual a 2 metros. Ahí está, muchachos, problema número 5.